Popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesado en lo que pasa en El Salvador. Bienvenidos en este viernes 5 de diciembre del 2025. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega. Y por cierto, aquí ya son las 9 de la noche con 6 minutos y tenemos la noche bien oscura, man. Oscura, porque no ha nevado nada, así es que no hay nada blanquito. También me acompaña por parte del Frente Intercontinental el compañero Marvin, quien ahora saludará a los oyentes. Adelante, Marvin. Muchas gracias, Carlos. Saluda a nuestra invitada de honor, a las personas que ya se están conectando. Soy Marvin, nací en un cantón de Chalate que se llama Cantagallo, un salvadoreño más preocupado por la situación, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Les pedimos que nos ayuden a compartir. Si van a hacer preguntas a nuestra invitada, que atañen al tema, que sean relacionados y con el debido respeto, porque si no, no se las vamos a pasar. Saludos. Muchas gracias, Marvin, por recordar siempre de que ustedes pueden hacer sus preguntas y sus comentarios. Aprovechen la oportunidad, ¿verdad?, para aprender y también para comentar sobre el tema que vamos a hablar, ¿no? Pero antes que esto, vamos a pedirle a nuestra compañera invitada especial, ¿no?, Carolina Vázquez, para que se presente y sepan ustedes con quién nosotros ahorita vamos a conversar. Adelante, Carolina, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes y con nosotros compatriotas que están fuera del país. Comentarles, mi nombre es Delmi Carolina Vázquez, soy economista de la UCA, tengo una maestría en consultoría empresarial de la Universidad de El Salvador, tengo una especialización en políticas públicas de la Universidad de Río de Janeiro y otra también en políticas de cuidado con equidad de género. Tengo ya como casi 15 años de experiencia en el trabajo principalmente enfocado en la economía y políticas fiscales. Trabajé en la Asamblea Legislativa, estuve en la Comisión de Hacienda, entonces estoy aquí a la orden para que hablemos acerca de la problemática que vivimos en materia económica en el país. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ya se dieron cuenta quién es nuestra invitada especial, ¿no? La experiencia, la información que ella tiene, hay que aprovecharla, ¿no?, para que entendamos lo que no entendemos o para compartir con ella, digamos, lo que sabemos, ¿no? Así es que yo les voy a decir que aprovechen esta horita que tenemos, porque normalmente nos tardamos una hora, aprovechen esta horita porque sabemos que el tema de la economía es enorme, ¿verdad? Porque hay muchos rubros que tocar, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar, ¿no? A lo mejor vamos a quedarnos con algunos por aquí, por allá, y eso nos va a permitir volverla a invitar, pues, ¿verdad? Ya que vamos a aprovechar que ella nos ubique cómo está ese tema de la economía. Para empezar, ¿verdad?, nos gustaría que nos dé un breve, porque sobre el presupuesto del país, que nos dé un breve, digamos, chapuzazo, como usted, ese presupuesto, para de ahí nosotros entrar a la conversación y a las preguntas. Los micrófonos para usted, Carolina. Sí, el presupuesto de este año tiene un leve crecimiento con respecto al año pasado. Crece 9.24%, pero es importante que, por ejemplo, que tengamos en cuenta cuáles son esos ministerios que crecen. Pues crecen las obligaciones generales del Estado, en donde está toda la deuda que tenemos, incluye la deuda de pensiones. Esa casi se duplica. Es la única que crece casi el 100% con respecto al año pasado. Y esto es una muestra del nivel de endeudamiento que vamos teniendo como gobierno interno y del todo lo que se ha tomado del fondo de pensiones.
Otro de los ministerios que crece, que parece que crece, es el ramo de agricultura y ganadería, porque crece el 79%, pero esto es como una trampita, porque en el presupuesto del 2025 no estaba presupuestada los paquetes agrícolas, y ahora sí lo han puesto. Y dentro del ministerio lo siguiente que crece son el rubro destinado a los agromercados, que sabemos que no es para incentivo a la producción, sino que es importación de comida, ¿verdad? Entonces, aunque parece que el Ministerio de Agricultura crece, la realidad es diferente, que no es apoyo directamente a la agricultura en el país. Y crece el Tribunal Supremo Electoral, que va a un año preelectoral, entonces su presupuesto se duplica y ya vimos que independientemente de que hayan disminuido la cantidad de alcaldías o la cantidad de diputados que tenemos, este va a ser uno de los presupuestos en materia electoral más grandes de los que hemos tenido. Luego, la siguiente que crece más es la presidencia de la República. Y llama la atención cuáles son los rubros que crecen adentro de la presidencia. Y es el OIE y la Secretaría de Comunicaciones. Entonces, claro, como vamos a un año preelectoral, crece la publicidad que va a hacer el gobierno. Uno de los rubros que más crece. Y el otro es el OIE. Entonces pensamos, va un año electoral, van a sacar más publicidad y van a perseguir o a escuchar más, ¿verdad? Y de ahí, digamos, las otras que crecen es mínimo. Entonces vemos que no hay un crecimiento como grande en áreas importantes como salud, educación, obras públicas, pero sí crece casi un 20% el ramo de justicia y seguridad pública. Y dentro de estos que nace, bueno, este año nació ya, un área dentro de la policía que va a hablar el tema de la ciberseguridad. Y le asignan 55 millones este año a la ciberseguridad. Entonces, ¿qué? El ministro estuvo en la Comisión de Hacienda y no explicó para qué se van a destinar esos 55 millones. Entonces, es otro de los rubros que ocupa millones de dólares sin que tengamos claridad de eso, qué beneficio va a traer a la población. También surge una nueva área dentro de la policía y es el combate al terrorismo, que pareciera que va a ser algo diferente de lo que normalmente hace la policía y nace con 5 millones. Los que menos crecen es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que le recortan un 20% de su presupuesto. Entonces, independientemente de lo que nosotros pensemos del actual desempeño horroroso que está teniendo la Procuradora, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos representa una institución que nació de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, debilitar aún más el presupuesto es tener menos personal para atender. O sea, que ya ahorita la institución, digamos, no funciona como tal, pero se sigue recortando el presupuesto aquí. Y el Ministerio de Medio Ambiente, que ya sabemos que se han estado dando en los últimos años permisos indiscriminados para talas y construcciones en el país. Entonces todavía el presupuesto del ministerio va a estar como más débil. Y ahora entramos al Ministerio de Salud. Pues el Ministerio de Salud pareciera que tiene un crecimiento, más o menos un 12.34, pero es importante que tomemos en cuenta que el año pasado, del 24 al 25, tuvo un recorte de 6%. Entonces ahorita, digamos, estamos recuperando lo que se cortó el año pasado, más la inflación. Entonces, digamos, estaríamos casi como el mismo presupuesto en términos reales, lo que tendríamos en el 24. Pero la composición del gasto cambia. No hay un incremento en remuneraciones, ¿verdad? Solamente el exiguo aumento del incremento del escalafón que se va a dar a las personas que ganan abajo de $1,500. Lo que sí crece son bienes y servicios, y crece 46 millones. Entonces, cuando revisamos adentro del presupuesto, vamos a ver que este incremento de bienes y servicios no viene para compras directas adentro del ministerio, sino para sus contrataciones y las transferencias corrientes, que son las que van hacia los hospitales. Entonces, ¿cuál es la fuente? ¿Por qué crece el ministerio? La fuente de financiamiento principal son créditos externos. Hemos visto durante este año que hemos tenido una serie de préstamos que se han aprobado cada semana en la Asamblea Legislativa. Bueno, dentro de estas hay un crédito
2 que vienen directamente para el Ministerio de Salud. Entonces, esos son los que hacen crecer el presupuesto. Prácticamente el 30% del presupuesto general del ministerio es de origen de financiamiento, el endeudamiento, con organismos multilaterales. Y ahora, dentro de las líneas de trabajo, vemos, por ejemplo, que hemos tenido recortes en programas que venían destinados para atender poblaciones como las mujeres, que dentro del ministerio teníamos Ciudad Mujer, Salud Integral, que era la que atiende generalmente el binomio madre-hijo. Y el desarrollo infantil temprano y la adolescencia. O sea, son los temas que, aunque en el discurso el gobierno le está apostando, en la realidad, dentro de las líneas de trabajo del presupuesto, nosotros encontramos que solo se sostienen por financiamiento, pero fondo propio dentro del presupuesto no hay. ¿Tiene alguna duda o alguna pregunta? Sí, licenciada, fíjese de que algunas de las cosas, bueno, yo revisando ahí con los compañeros, ¿verdad? No voy a, solo le quería preguntar, digamos, la elección del 2019, por poner un ejemplo, solicitaron 37.4 millones, les dieron 27.5, ya existía el voto en el extranjero. Y ahorita Sí. parece que 172 millones, o sea, perdone la ignorancia mía, que nos van a dar papeletas de oro. ¿Por qué se ha disparado tanto el voto? Pues, o sea, el presupuesto para la votación, si se supone que ahora tenemos menos diputados, menos alcaldes, va a ser una sola vuelta. Ese es por un lado, pues, ¿verdad? Por el otro lado, en términos de la gente, pues nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos nos dicen, miren, hay menos medicina, hay menos médicos que nos atienden. Entonces, o sea, el presupuesto de salud, ¿a dónde se está invirtiendo? Pues esa es una pregunta que nos hacemos. No sé si Carlitos quiere agregar algo. No, yo solo para, como acaba de mencionar Marvin, esto del tema de la salud, la falta de médicos, la falta de medicina, que nosotros ayer tuvimos una entrevista de los compañeros que padecen de enfermedades renales y ellos explicaron la situación de atención hacia ellos, donde precisamente enfocaron la falta de enfermeras, ¿verdad? La falta de medicamentos, muchos que han muerto por eso. Entonces, la salud, que es una prioridad y que se está muriendo gente, ¿verdad? No está incluida ahí. Entonces, para reforzar la pregunta que le hace Mervin. Sí, como mencionaban primero, llama la atención, como decía ya Marvin, el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral que ha crecido exponencialmente. O sea, la idea por la que se nos vendió a nosotros la reducción del aparato estatal, tanto en gobiernos municipales como en diputados, era que nos íbamos a ahorrar, que íbamos a tener un ahorro millonario porque ya no iba a haber tanto funcionario. Pero tanto el presupuesto de las elecciones va a ser más caro, mucho más caro, sin que hasta ahora el tribunal haya dicho exactamente en qué se va a usar el presupuesto. Y la otra es que, por ejemplo, la Asamblea Legislativa presenta el mismo monto del presupuesto del año pasado. Entonces, pasamos de 84 diputados a 60, pero el costo de mantener una Asamblea Legislativa es el mismo. Entonces, si hay menos diputados y hay menos partidos políticos representando, entonces, entre la bancada de nuevas ideas es la que se receta todo el presupuesto solo para ello, ¿no? Porque ya sabemos en qué condiciones tienen a los otros diputados de los otros partidos políticos. Entonces, realmente se desmonta completamente en el presupuesto 25 y en el 26 el argumento que tenían para reducir el Estado, realmente era para controlar el poder, no para generar un ahorro a nadie. Y con respecto a lo del Ministerio de Salud, si tenemos, por ejemplo, hemos visto que durante el año han habido recortes dentro del presupuesto, principalmente en personal. Ahí hemos visto que ya los sindicalistas tienen unos datos de casi 6,000 personas despedidas en todo el ramo de salud, incluyendo el seguro social.
Entonces, el gasto, como les decía, parece que aumenta, pero realmente va destinado principalmente a la subcontratación de servicios, no a fortalecer el sistema. Porque incluso dentro del presupuesto de este año ya no está el Hospital Rosales, que se va a manejar a través de la Red Nacional de Hospitales, que también es importante que pensemos cómo la Red Nacional, por ejemplo, va a funcionar con un presupuesto mayor al que tenía el Hospital Rosales. El Hospital Rosales funcionaba en el año con 68 millones. Y la Red Nacional de Hospitales, administrando únicamente el Hospital Rosales, tiene un presupuesto de 177 millones. Entonces, pero ¿y en qué van a gastar el dinero? El 25% de ese presupuesto, o sea, 43.3 millones, va a ir solamente a la parte de dirección y administración, cuando el Hospital Rosales funcionaba con 68 millones. Y ahora 43 millones van a ir puramente a dirección y administración de la Red Nacional. Y el Hospital Rosales funcionaba con 1.818 empleados. De esos, la gran mayoría, el 95%, bajo ley de salarios. Y ahora la Red Nacional de Hospitales nace con 3.229 plazas, todos exclusivamente bajo la figura de ley de contratos. Entonces vemos que la precarización de la función del personal de salud en el país también se viene deteriorando, ¿no? Porque la red va a tener más presupuesto, pero va a tener a la gente vía contrato. ¿Y esto qué implica en la forma de atención a la población? El personal de salud ahora no tiene estabilidad laboral. Puede ser que ni siquiera tenga prestaciones laborales. Entonces, y va a estar sin posibilidad de un contrato colectivo. Entonces, cuando uno está con un contrato individual, anual, por servicios profesionales, el acoso laboral y las condiciones laborales en las que se desempeña son más inestables. Entonces, eso también repercute en la atención a la población. Entonces, el Rosales, la nueva Red Nacional de Hospitales nace, digamos, como una forma más privada de atender a la gente. Porque también dentro de la gestión de los servicios que va a tener, la mayoría son contrataciones de servicios especializados fuera de la misma red. Entonces, no necesariamente esta nueva forma de administración de los hospitales viene a fortalecer los que ya están, sino que viene a dar un encubrimiento, digamos, a una real privatización de la salud en el país. Y dentro de esos 43 millones que les mencionaba yo de que se va para administrar, quería comentarles cómo van los salarios, o sea, que hasta ahora, digamos, pueden ser impensables en la red nacional. O sea, uno a veces dice, tenemos personal de salud que está ahí por $800, por 1.200 especialistas, pero en la red nacional, 86 contratos van a tener prácticamente 3 millones de dólares. Entonces vamos a tener 15 personas ganando salarios de 8.000 a 8.500. 36 personas ganando de 6.000 a 8.000 dólares. Entonces, el 22% de esos 43 millones se va solo en 240 plazas. Entonces, ¿para quién va a hacer ese nuevo presupuesto grande que va para la Red Nacional de Hospitales? No es para el personal técnico, es para el personal administrativo que van a contratar ahí con salarios arriba de 6.000 dólares. Entonces, esto, mientras la gente está como bueno, con lo que vivimos aquí, sin medicamentos, con citas hasta 9 meses en un año. Entonces, el presupuesto de salud, aunque tiene un incremento, va destinado principalmente a la privatización del mismo sistema. Y en relación, digamos, al del género hacia la mujer, ¿cómo está ese presupuesto dividido? ¿Le afecta o favorece o cómo le? Sí, mire, nosotros principalmente en el país tenemos un predominio de un enfoque maternal. El presupuesto mantiene que la mujer existe solamente confinada a la maternidad y a la infancia, a la crianza de los hijos. No tenemos un presupuesto etiquetado en donde pueda verse que hay inversión exclusiva para atender, por ejemplo, salud sexual y reproductiva o enfermedades
propias de la mujer o planificación familiar, autonomía sobre el cuerpo de la mujer, no existe nada. Tenemos solamente Ciudad Mujer y un proyecto que se llama El Nido, que son los únicos que están explícitamente identificados como eso. Pero los presupuestos que tienen son casi nada, porque el Ciudad Mujer, por ejemplo, solo tiene 2 millones y las mujeres somos el 52% en el país, ¿no? Entonces solo el 0.3% del presupuesto de salud, el 0.2% del total, imagínense, un presupuesto en el Ministerio de Salud para el 52% de la población solo es el 0.2% del total del presupuesto. Y de ahí el otro, que es el nido, que es, digamos, la atención a las mujeres que están prontas a dar a luz, solamente tiene 3 millones para el año, cuando tenemos aquí una población alta de mujeres y de un montón de mujeres que están en edad reproductiva. Incluso, si nos pasáramos y viéramos ya el presupuesto del Seguro Social, dentro de los recortes que el Seguro Social trae, uno de los hospitales que va a tener recorte es el Hospital 1 de Mayo, que es el único dentro del sistema del Seguro Social que atiende a las mujeres. Entonces, tanto por el lado del ministerio como por el lado del Seguro Social, las mujeres en el 2026 vamos a tener todavía más dificultad para atender nuestra salud. Pero la propaganda y la información sí va a tener para decir que estamos bien, ¿no? A este o la este. Claro. Mira, a mí hay muchas preguntas, pero a mí me surge otra tanto porque estamos hablando del presupuesto ya. ¿Y cómo se va a financiar todo ese presupuesto? ¿Solo con deuda? ¿Cómo está el tema de los impuestos? ¿Cómo se va a financiar ese presupuesto? El presupuesto, sí. Este presupuesto, bueno, yo creo que es una cosa preocupante el tema del endeudamiento en el país, porque a pesar de que el gobierno desde el presupuesto del año pasado, bueno, tiene ya varios años de estar diciendo que cada presupuesto que presenta es el primero autofinanciado y que no trae deuda, pero cada año vemos cómo el endeudamiento va creciendo. Por ejemplo, este año nosotros tenemos uno de los niveles de endeudamiento más altos que hemos tenido después de la pandemia, ¿verdad? Porque quizás es entendible que durante la pandemia tuvimos que adquirir créditos para atender la emergencia, pero ahora la deuda ha crecido. Este año, solo este año ha crecido 8.2%. Nos hemos endeudado con más o menos 2.586 millones solo este año. Mensualmente, si haríamos un promedio, nos hemos ido endeudando mensualmente 226 millones cada mes. Entonces, eso está lejos de un presupuesto que no necesitaba deuda. Cuando la deuda que nosotros teníamos el año pasado, más o menos estaba como en un 22%, ahora estamos en 33.8 millones, porque la deuda de pensiones también ha ido creciendo. O sea, porque como ahora ellos han separado el endeudamiento, la deuda pública tradicional y la deuda previsional. Entonces, si nosotros la sumamos, como les decía, tenemos casi 34.000 millones de deuda. Esto alcanza el 82.2% del PIB. O sea que de cada $100 que se produce en el país, 89 ya son deuda, ya los debemos. Entonces es como en una casa, de cada $100 que usted gana, 82 ya los debe. ¿Sí? Una pregunta, ¿hacia dónde vamos? Porque es diferente un país como Japón que tiene, yo entiendo, el 200%, pero su alta productividad pues no es tan trágico, pero nosotros cada día veo que nos acercamos más al 100% del PIB, la deuda. O sea, nos puede llevar eso, licenciada, hacia un corralito al estilo de que se dio hace varios años en Argentina. Eso es por un lado, porque nos preocupa, y la otra es, digamos, y lo digo a título personal, si el dinero, el eslogan era el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, para mí la inflación podría ser unos 500 millones más que los gobiernos anteriores, el presupuesto en términos de la inflación.
pero se han desmontado un montón de programas sociales y se han despedido, unos hablan de 35,000 hasta 40,000 empleados. Entonces tendría que ser menos presupuesto. ¿Por qué estamos utilizando 3.500 millones, 2.500 millones más que los presupuestos de los gobiernos anteriores? ¿A dónde se está yendo? Disculpen. Sí, primero empecemos, mire, el nivel de endeudamiento que nosotros tenemos, si bien es cierto, ustedes, eso lo ven, los países desarrollados tienen niveles de endeudamiento bien altos y decimos, ¿y por qué ellos no tienen crisis y nosotros sí? Primero, y tienen el poder de tener su propia política monetaria porque tienen sus monedas que son fuertes. En cambio, nosotros somos un país dolarizado con una producción, bueno, nuestra economía principalmente se basa en el comercio, en los servicios, ¿va? No producimos, ni siquiera tenemos seguridad alimentaria. Incluso hemos aparecido para que veamos en qué nivel pues estamos, porque se habla de que la economía va creciendo, pero aparecimos en el listado de países que la red del sistema de alerta temprana contra la hambruna advierte que en el 2026 podemos tener problemas de seguridad alimentaria, porque se van acabando las reservas agrícolas y eso lo hemos vivido este año. Nosotros desde abril de este año para acá hemos tenido que importar los frijoles, el maíz, porque lo que producimos no es suficiente y porque también somos más vulnerables a los efectos del cambio climático, sin que el gobierno tenga una política clara para enfrentar estas cosas, porque no se está invirtiendo en la agricultura, no se invierte en la industria. Entonces, todo eso que hace, nuestra economía depende del endeudamiento, de las remesas. Nuestra economía crece principalmente por el consumo que se incentiva a través de las remesas y del endeudamiento. O sea, las únicas dos fuentes de crecimiento económico para nosotros son esas. O sea, si sucede algo en Estados Unidos con las políticas de Trump, tenemos unas exportaciones masivas o tenemos impuestos altos a las remesas, como también pretende hacerlo, nuestra economía se va a ver seriamente golpeada. Y nuestro poco crecimiento económico, porque nosotros no pasamos del 2.5%, la expectativa más alta que tiene este gobierno para cerrar este año es el 2.8%, que es lo más alto que hemos logrado en este tiempo. Entonces, realmente eso genera una crisis y una presión, porque como debemos de cada $100 89 y hay que irlos pagando, hay que ir amortizando. Entonces, si la economía no es capaz de generar para pagarlo, entonces es donde tenemos estos recortes en el gasto social. Principalmente se ha recortado en personal hasta ahora, porque es parte del acuerdo con el Fondo Monetario, es recortar, digamos, este gasto en gasto corriente, y el gasto corriente aquí principalmente no es recortar publicidad, es recortar personal. Y han recortado en los ministerios más grandes, en salud, en educación, que son los que tienen una afectación directa en la gente. Entonces, ahora, digamos, este año hemos visto como un relajamiento en cuanto al endeudamiento. Hemos mejorado nuestras calificaciones porque el Fondo Monetario nos aprobó el crédito de los 1.400 millones y eso venía aparejado con otros 3.000 millones más, con otros organismos financieros. Esto, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Inversión. Entonces, todos estas instituciones financieras internacionales nos han dado créditos este año y el gobierno los ha agarrado todos. Son los únicos, digamos, que vienen para dedicarse a estos temas como salud y educación, inversión pública, pero a pura deuda. Pero el endeudamiento más grande que nosotros tenemos no es tanto con las instituciones financieras internacionales, eso solo representa como el 35% del total de la deuda. Nosotros le debemos a privados, que son las emisiones que se han hecho de títulos valores y de eurobonos. Entonces, y que el gobierno este año, a pesar de que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario, ha seguido haciendo más y más deuda para gasto corriente, no para inversión, sino para gasto corriente. Entonces, en lugar de aprovechar esta limpieza de tarjeta de crédito que nos hicieron, o sea, pasarnos el saldo de corto plazo a largo plazo, en lugar de aprovecharlo y hacer un reajuste dentro del gasto del gobierno, pero es gastar en un montón de cosas innecesarias. Vemos más luces, vemos más publicidad, vemos que traen a extranjeros aquí a pasear solo a eventos como Miss Universo y cosas estas que no generan ningún beneficio para la población. Entonces hemos visto y compras, por ejemplo, de Bitcoin sin que sepamos
dónde está ese dinero, porque no aparece reflejado ni en las cuentas del Banco Central de Reserva, ni en el Ministerio de Hacienda. Entonces, tenemos un gasto como desordenado dentro de la estructura del Estado y sin rendir cuentas. Entonces nos estamos endeudando, se está recortando lo social y se está gastando en cosas innecesarias. Entonces ese desorden sí es lo que genera que no venga la inversión extranjera al país. O sea, porque decimos, ¿y por qué es que no viene? Si ahora ya somos un país seguro y la publicidad hacia afuera es otra, la imagen que el país proyecta es otra, pero ¿por qué seguimos siendo el país que menos inversión extranjera trae en Centroamérica? Y es por la inestabilidad, porque no hay claridad dentro del gobierno de tener un plan de desarrollo económico, un plan de consolidación fiscal y control del gasto, con metas claras, sino que todo se va improvisando. El dar el aguinaldo anticipado a los empleados públicos y a los pensionados no estaba en ningún lado. Esas cosas son improvisadas y realmente no generan los efectos que que se esperaría que generaran, porque no forman parte de un plan estructurado que le permita al sector privado prepararse y aprovechar los impulsos que pueda darse desde el manejo de los fondos públicos para reactivar la economía. Entonces, si nosotros seguimos endeudándonos a este ritmo, este oxígeno que nos ha dado el crédito con el Fondo Monetario y las otras instituciones financieras internacionales se va a acabar. Y se va a acabar pronto. Entonces, en unos 2 años podríamos volver a estar en la situación en la que estuvimos el año antepasado, que estábamos a punto de caer en impago. Entonces, nosotros, una economía dolarizada, caer en impago sería una crisis grande, grande, grande. Quizá no como Argentina, porque la economía argentina es grandísima, pero nosotros la veríamos peor, porque Argentina por lo menos es productor de carne, de trigo, pero nosotros ni siquiera los frijoles ni el maíz que producimos nos alcanza para que comamos nosotros en el año. Entonces realmente por esa incertidumbre, tanto en materia jurídica como en materia económica, es que no tenemos inversión. Entonces, por más propaganda que haga el gobierno, los inversores privados lo ven. Y ahí vemos nosotros que no le creen. No le creen. Si no, aquí estuviéramos ya llenos de inversión extranjera. Con Sí, todo lo que hemos porque conversado, te me adelanté, Marcos, con, con todo lo que hemos conversado, todo esto, una pregunta, decimos, ¿no? Entonces, ¿a quién favorece este diseño de presupuesto? Sí, este diseño del presupuesto principalmente está enfocado para seguir manteniendo publicidad en el gobierno más que obras, para medianamente cumplir algunas de las exigencias que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario, digamos en recorte de personal, porque por ejemplo en el Seguro Social van a recortar 133 plazas. Se mantienen congeladas todas las plazas que suprimieron en salud y en educación. Pero el gasto corriente en compra de bienes y servicios va destinado principalmente a subcontratar empresas afuera del sector público, o sea, me imagino que ya han hablado esto, por ejemplo, con el tema de salud, con lo del doctor SB, es para contratar farmacias afuera, laboratorios de afuera y no fortalecer los laboratorios adentro del ministerio, no fortalecer las farmacias dentro del Ministerio de Salud o Educación. Entonces, este diseño viene hecho, el presupuesto, para la empresa privada y no para fortalecer la estructura pública que atiende a las grandes mayorías. Entonces, es para irnos pintando el eslogan viejo de los programas de ajuste estructural, que lo privado es mejor que lo público, porque el sistema público se va a ir agotando. Porque la gente, por ejemplo, ahora va a la unidad de salud y no hay medicamentos, las citas están tardadas, pero ya hace una videollamada en doctor SB y lo mandan a la farmacia X, al laboratorio X, y en el mismo día puede hacerse sus exámenes y tener su medicamento, entonces la gente prefiere hacerlo así. Y eso es la parte privada, que va a ser subsidiada, o sea que vamos a hacerles más rentable el negocio a farmacias y a laboratorios con fondos públicos. Mientras las unidades de salud están en las mismas condiciones o en peores condiciones que los años anteriores. Entonces, este diseño va para privatizar lo poco que todavía queda
dentro del sistema público, dárselo a las privadas. Una pregunta, licenciada. Nosotros vemos que sectores como la construcción están creciendo, pero digo, departamentos, a mí me llegó una publicidad hace unos meses, un departamento en Soyapán en 80,000 y otro como en 100,000. O sea, la pregunta es ¿para quién se está construyendo? Porque yo entiendo que siempre ha habido, pues el que pueda comprarlo, que la compre, pero siempre ha habido una política de hacer vivienda para la clase trabajadora, 1, 2, 3 salarios mínimos, pero departamentos de $100,000, 150, 200, 250 o hasta de más. ¿Para quién se está construyendo? Perdone mi ignorancia, porque eso no es para el salvadoreño común y corriente. Incluso un profesional con un salario, 3, 4, 5 salarios mínimos, se la ve a dificultad, porque estamos hablando que hay que gasolina, hay que gastar en un carrito si se tiene, colegiatura, etcétera. La canasta básica, pues la alimentaria, etcétera. Hay una serie de gastos. Entonces, ¿para quién se está construyendo? Y vemos un crecimiento de sectores como la construcción, pero la agricultura y otros sectores no están creciendo. Pues usted bien lo decía. Por ejemplo, nos llama la atención que países como Taiwán, ¿verdad? La isla de Formosa, ¿verdad? Taiwán, ¿verdad? Que no es un país, es parte de China. Tiene garantizada la soberanía alimentaria, y nosotros entran en huelga en Guatemala, ¿se acuerda? El año pasado o antepasado, y se disparó los precios de algunas verduras. O sea, ¿hacia dónde vamos en las políticas de gobierno? Sí, mire, estos días, digamos, han andado los titulares de Economía y del Banco Central como anunciando que hemos crecido 4% solo en este trimestre, ¿verdad? Como un gran logro. Y efectivamente es importante que crezcamos, pero como usted decía, ¿quiénes crecen? O sea, la gente realmente siente ese crecimiento en la economía. Pues aquí los que andamos en el día a día no lo vemos. ¿Y quiénes han crecido? Ha crecido el sector construcción. Solo ese sector ha crecido casi el 34%. Y sí, nosotros vemos aquí las construcciones de edificios, departamentos principalmente, que crecen como hongos ahora en el país, por todos lados, pero apartamentos que cuestan arriba de $100,000, $250,000, que no están al alcance de la mayoría de la población, porque nosotros seguimos teniendo un déficit habitacional bien alto. Sabemos un montón que no hemos podido comprar casa, ni podremos comprar casa, porque el tipo de construcciones que está incentivando este gobierno son construcciones de altura y de lujo. Entonces, porque se ha exonerado, o sea, se le han dado incentivos fiscales, por ejemplo, a las inversiones que tengan arriba de $1,000,000,000. O sea, no pagan nada de impuestos. Mientras las señoras que están metiendo a la red de nuevos mercados las están obligando a registrarse en el IVA, van a pagar por vendernos tomates, cebollas y chile verde, ¿no? Por utilidades, por ventas diarias de $10, $15. Ellas sí van a pagar IVA y renta, ¿no? Pero los que vengan a hacer inversiones de más de $1,000,000,000 no van a pagar nada. Entonces son los que están invirtiendo en construcción, porque hay que tener son inversiones millonarias, pues, para hacer esos desarrollos urbanísticos que están haciendo. Y como le decía, no estamos hablando de vivienda popular. Todos hemos visto que en todas partes, en Soyapango, en Mexicanos, en el centro de San Salvador, en la zona sur, están construyendo ese tipo de vivienda. Entonces, eso genera una preocupación aún mayor, porque como usted decía, ¿y para quién están construyendo? O sea, primero con trámites fáciles, sin pagar nada, pero aquí no los podemos comprar. Entonces, ¿quiénes lo están comprando? Tampoco lo están comprando, digamos, un porcentaje lo está comprando algunos salvadores en el exterior, algunos, pero de ahí no. Entonces, esto más llama la atención en qué nos estamos convirtiendo. Estamos creando una burbuja inmobiliaria en el país, ¿no? Que se está especulando y los precios de todos los inmuebles están creciendo, porque todo está, o sea, comprar una casa ahora, los precios están altísimos, pero no se pueden pagar. Para nosotros no. Ni tampoco están viniendo extranjeros a comprarlas, pero se están ocupando como activos para seguir sacando otros créditos y seguir haciendo otras inversiones. Entonces pareciera más que estamos lavando dinero
a través de las inversiones en construcción. Pareciera más eso. Entonces, y con esto de tener, querer ser un país de atracción de inversiones como el Bitcoin, estos bancos de Bitcoin que pretenden crear, entonces uno ve que estamos creando unas condiciones para ser un paraíso fiscal y de lavandería, más que un crecimiento económico sostenible, porque esta inversión, este crecimiento de la construcción son empleos no formales, son empleos temporales y precarios. O sea, la gente la contratan por obra, por días, por semana, no les pagan sus prestaciones sociales, no son empleados permanentes, ¿verdad? Entonces solo se viene, se crea el dinero, se hace un crédito a través de tener esos edificios hipotecarios, se lava fácilmente, pero entonces eso no genera como un efecto dominó en el resto de la economía, sino que por eso es que no sentimos el crecimiento, el resto de nosotros, porque de ahí las otras actividades económicas no han crecido. Ahí no le escuchamos bien lo último porque se le fue la internet, ahí se quedó paralizada la imagen. Sí, 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 sí. Bueno, como les decía, vemos este gran crecimiento en el sector de construcción, pero vemos, por ejemplo, retrocesos en crecimientos como salud. El sector salud en el país ha tenido un retroceso de 4.2%, o sea, se está contrayendo el sector salud, el sector electricidad. O sea, estamos produciendo menos energía eléctrica de la que estábamos produciendo antes. Probablemente por los efectos del cambio climático. Ahorita en verano ya nos está racionando el agua. Seguramente vamos a estar produciendo energía por búnker, solo la que nosotros mismos consumimos. El gobierno mismo se ha contraído, ¿verdad? Porque como gasta menos, ha despedido más gente, se ha contraído. Servicios profesionales, agua, todas esas inversiones en esos otros sectores se han contraído, que son los que sí nosotros podemos sentir, a los que sí en el día a día nos generan a nosotros, digamos, bienestar o activan un poco más la economía, pero que las actividades financieras de seguros y construcción hayan crecido no reactiva el resto de la matriz económica del país. Una pregunta, licenciada, que nosotros aquí discutiendo con Carl, ¿para qué se ha aumentado el presupuesto de funcionamiento de casa presidencial? Digamos, la misma asamblea, usted lo decía, que está gastando, si ahora, perdone, y lo digo a título personal, están los puyabotones, ni siquiera gastan tiempo en hacer parlamentarismo, ¿no? Que les mandan la ley y a veces ni la han leído, hemos llegado al colmo que las personas ni la han leído y ya la aprueban. Entonces, o sea, casi que es una oficina de trámites y de trámites rápidos, ¿verdad? Mandan los anteproyectos de ley de casa presidencial e inmediatamente los aprueban. La ciberinteligencia o la ley antiterrorista. Si los terroristas, entiendo yo, eran los pandilleros y ya los capturaron a todos, entonces ¿para qué 50 millones o la ciberseguridad? Pues, o sea, que yo sepa, no sé, perdone mi ignorancia, El Salvador no ha sido objeto de ataques, de ciberataques y todo. Y lo que usted decía del Bitcoin me preocupa porque yo leí hace como un año, de que Turquía, pues hubo una estafa para gente del Bitcoin de 2.000 millones. Estamos hablando de un país con más tecnología que es parte de Europa, y si le sucedió eso, ¿qué no nos puede suceder? O digamos, un dinero de dudosa procedencia, vamos a decirlo así, de venta de armas, de trata de personas, de narcotráfico, llega a comprar Bitcoin y los puede hasta vender aún más barato, porque somos un país dolarizado, aparte y no tenemos buenos controles si le pasó a Turquía, que no nos podrá pasar a nosotros. Son preguntas que nos hacemos, pues, como salvadoreños, normales, porque el Bitcoin, esa historia de que se iba a masificar no funcionó, pues, ¿verdad? Al grado tal de que esas ramadas que hicieron se están pudriendo, pues, ¿verdad? Sí, mire, bueno, nosotros en el presupuesto vemos cuáles son las prioridades como reales del gobierno. Si los presupuestos que más crecen son CAPRES, seguridad, el Tribunal Supremo Electoral, y los que exiguamente
crecen son salud, educación y se le recorta a medio ambiente y a todo esto, entonces vemos que la prioridad del gobierno es precisamente mantenerlo. El otro año va a ser pura imagen, publicidad y persecución. Porque, por ejemplo, lo que usted mencionaba de la Agencia de Ciberseguridad con 55 millones y versus, digamos, los 5 millones con las que van a alimentar este año a la clínica de enfermedades no transmisibles, que va a estar en el Hospital Sacamil, que va a estar ahí, contigo a Sacamil, con 5 millones. O sea, ¿cuántas personas aquí tienen diabetes, hipertensión, verdad? Y que ese va a ser el único centro, digamos, en donde se va a atender a esas personas y se les va a dar medicamento y nace únicamente con 5 millones. Y 55 millones la Secretaría de Ciberseguridad, entonces la Agencia de Ciberseguridad, entonces uno dice, las prioridades son otras, ¿va? No es la gente, no es la gente, definitivamente. Y el presupuesto es una muestra de eso, ¿va? Que no es la gente. Con respecto a lo del Bitcoin, mire, ahí se están, bueno, primero que ya vimos que eso no funcionó, hacerla circular como una moneda de uso legal cuando no cumple los criterios técnicos para hacer una moneda, fue un error, ¿va? Una ley para hacer circular una moneda de 2 páginas. Eso era lo que habían hecho. Como dices, de una asamblea legislativa en donde únicamente llegan a apretar un botón porque no hay análisis, no hay discusión, no hay razonamiento de ningún tipo. Incluso hace 3 semanas nos reíamos porque la asamblea había trabajado en toda la semana 45 minutos. 15 minutos la comisión de Hacienda y media hora que duró la plenaria. Y de esa media hora, 10 minutos pasando lista. Entonces, eso es lo que hacen y por eso les pagamos los salarios que ganan. Entonces, recuerdo que hace años decían allí, si todos votan igual, no necesitaríamos tanto diputado, sino que uno por partido político. Y hacía él ese comentario. Entonces ahora, digamos, necesitaríamos uno en lugar de tener todo ese montón de uno. Pero el presupuesto para este año va igual que el año pasado. O sea, ¿para qué? Para que tengan, no analistas, porque ellos no tienen eso, porque no lo necesitan. No tienen profesionales para ayudarles a trabajar los temas, sino que tienen fotógrafos, 5 o 6 fotógrafos, gente que les maneja las redes, que pasa pendiente de ellos y de sus necesidades como una farándula. Eso es lo que se ha convertido la clase política en Nuevas Ideas en el país. Entonces, prácticamente una farándula que se toma fotos y que sube tonteras así, pero realmente no trabajan desde sus escenarios políticos en beneficio de la población. Y lo del Bitcoin y por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional había puesto como requisito para el siguiente desembolso que ya no se siguiera invirtiendo el Bitcoin. Y solo este mes pasado ha comprado otro montón, otros 300. Entonces, el gobierno está incumpliendo el acuerdo, pero también con complicidad del fondo. Pero eso debemos de tenerlo claro. Si el Fondo Monetario nunca realmente ha ejercido unas políticas en beneficio de la gente. Siempre ha sido cómplice de los gobiernos que han restringido los derechos y han recortado gasto social a los más necesitados y ha tratado de entregar lo poco que hay a los sectores privados. Siempre ha sido el impulsor de las políticas de ajuste estructural en América Latina. Y digamos ahorita, porque una cosa similar está sucediendo en Ecuador, estamos como en una nueva oleada de ajuste estructural. Lo poco que queda se está entregando al sector privado que hay. Entonces, ¿por qué no podríamos decir este año, en lugar de hacer el acuerdo con el fondo, de recortar el gasto, de hacer los ajustes fiscales, de presentar una reforma de pensiones que permita la sostenibilidad y sin afectar a la gente? Sabemos que el gobierno ha hecho todo lo contrario y sin embargo el fondo ha seguido desembolsando. O sea, los créditos han seguido llegando. Entonces hay una complicidad de todas estas instituciones financieras internacionales manejadas desde los países más poderosos que son sus financistas para una agenda global y una agenda propia en América Latina de control de un sistema económico, político, que nos siga teniendo a nosotros bajo la dominación de otros, dependiendo de las políticas que se toman en otros países y dejándonos a los pobres todavía más pobres y menos organizados. Y en el caso de El Salvador, con más miedo porque la protesta ahora no se siente en la magnitud de las acciones que se van haciendo por el régimen de excepción.
La gente tiene miedo de salir. La gente tiene miedo de decir que la está pasando mal, que está inconforme con lo que se hace. O sea, tal vez lo pueden hablar de manera bilateral, pero no lo hacen público, ni siquiera en las redes sociales, porque tienen miedo por el régimen de excepción. Correcto. Y bueno, vamos a entrar a una pregunta ahí que, digamos, eh, con lo que hemos hablado, fíjese, resulta que de acuerdo a lo que usted nos ha dicho y de acuerdo a mi interpretación, claro, se está favoreciendo a la empresa privada, pero el que se está endeudando es el Estado, ¿verdad? Entonces, el futuro, ¿cómo se ve ese futuro del Estado? El Estado salvadoreño que no va a generar ingresos, sino que va a generar solamente deuda y no la va a poder pagar, y quienes van a crecer en la empresa privada. Entonces, ¿cómo se ve ese futuro, ese endeudamiento? ¿Cómo vamos a quedar? Sí, realmente la situación a futuro es complicada, pues, porque nos estamos endeudando y la mayoría de deuda va para 10 y 20 años. Entonces, y este gobierno se proyecta, por lo menos con la reelección indefinida, no se ve claridad que vayamos a tener un fin o un momento en el que se pueda evaluar de manera objetiva las acciones de este gobierno. Entonces, creo que le alcanza, como les decía, el gas que le dio el Fondo Monetario y las otras instituciones, le alcanza como para unos 2 años más de tener un nivel de gasto como este, como el que tenemos, alto, pero estamos hipotecando el futuro social de nuestra generación, de nuestros niños y de nuestras niñas. Y quizás ni de tanto, ya como les digo, unos 10 años, el nivel de endeudamiento que nosotros vamos a alcanzar definitivamente nos va a generar una crisis económica grande. Y los recortes que ya estamos viendo en las áreas sociales se van a seguir pronunciando. Yo creo que vamos hacia una privatización completa de la salud o de la educación, a lo sumo en unos 5 años, porque se está debilitando aceleradamente el sistema y con las gremiales, digamos, como más débiles por el miedo y por el incremento de los presupuestos en seguridad y en el Ministerio de Defensa, solo se parece que vamos hacia más represión. Porque ¿por qué incrementamos tanto el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y Seguridad cuando en teoría ya somos un país seguro? Entonces, no es para generar más seguridad, es para generar miedo, para generar temor, represión. Entonces, la economía no, a pesar de que, digamos, se pronostica que va a crecer un poco más el próximo año, ni la CEPAL ni el Banco Mundial nos dan más de 2.5, cuando otras economías de la región están creciendo arriba de 3%, 3, 5%. Incluso la misma Venezuela en esta crisis que tiene está creciendo el 6%. Y nosotros aquí soñando con que vamos a terminar con 2.8 el año. Entonces realmente el sistema, este modelo Bukele no es efectivo en la realidad. Es una pantalla de humo vendiéndonos un sueño, una ilusión, pero no es una realidad que vivamos. Ni se ve real en las estadísticas, ni la vivimos los salvadoreños que estamos aquí. No, y nosotros, por ejemplo, compañera, hay algo que usted mencionaba de que los sueldos, salarios de 6,000, de 8,000 en administración de salud, en el área administrativa. O sea, para mí eso es abusivo, estarle dando 600, 1,000, 1,500 a un médico, que es un especialista, y a un administrativo estarle dando. Y mencionaba otra cosa que nos llamaba la atención. Eso de concesión de servicios, esa es una forma camuflada de privatización, pues, ¿verdad? Te doy la concesión de este servicio, pero por el otro lado hemos tenido a líderes campesinos que dicen y nos han dicho, miren, el paquete agrícola que nos daban antes equivalía a $250, ahora nos están dando un equivalente a $75, o sea, la agricultura en términos reales se ha disminuido la cantidad de paquetes agrícolas, pero el monto se ha disminuido exageradamente. Entonces, no estamos interesados en la soberanía alimentaria. Y para mí eso en Estados Unidos hay crisis,
pero la remesa ha aumentado. Eso Ujú. para mí, no sé, ¿verdad? Lo digo desde la óptica del desconocimiento. Es un mal síntoma de El Salvador, porque si estamos mandando más dinero y tenemos más dificultades aquí para generar ingresos, quiere decir que se está enviando más dinero porque hay crisis allá, pues, ¿verdad? No solo acá, pues, entonces la gente está haciendo un esfuerzo adicional, pues, para enviar un poco más de dinero. Y creo que es el ingreso neto más real, pues, y más grande. Pues no creo que sea porque importaciones, exportaciones, usted me podrá decir, son tantos miles, pero a eso hay que quitarle el valor del producto. Y a la remesa, no, pues no, es un ingreso neto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Perdone, porque aunque estamos creciendo un poquito levemente, pero el desarrollo humano, yo no veo por ningún lado. No sé cómo lo ve usted. Me gustaría escuchar su valoración. Pues mire, las remesas son el principal pilar, digamos, de nuestra economía, ¿va? Es la que impulsa el consumo interno aquí en el país, porque tanto los empleos formales dentro del sector público como dentro del sector privado han disminuido y la proyección de crecimiento para el otro año también va mal, porque el Seguro Social proyecta 52 millones de ingresos menos. Entonces eso nos dice que el Seguro Social ya se está preparando porque va a haber menos empleo formal el otro año. Ya me dio envidia, cómprenos unas ¿Verdad? empanadas. ¿Quiere que quiera empanada? Para que vea que aquí estamos en vivo. Bueno, pero tenemos entonces el pilar, la remesa, y el incremento de las remesas puede ser principalmente por dos formas. Los salvadoreños que están en Estados Unidos están con la posibilidad de una deportación. Entonces lo que hacen es que están mandando tanto sus ahorros como todo su ingreso para acá. En el caso de que los deporten y los agarren en la calle y no tengan cómo hacerlo. Entonces, eso puede ser una explicación de por qué el incremento de las remesas. La otra también porque aquí la estamos pasando mal. Entonces como no hay trabajo y todo está poniéndose más caro, a pesar de que dicen que la inflación está baja, lo que vamos a comprar, vemos que las cosas suben de precio. Entonces se palea a través de remesa. ¿Va? Entonces, eso nos vuelve más frágiles todavía, ¿verdad? Y sí, nuestras exportaciones han crecido, ¿verdad? Porque hemos tenido, digamos, una crisis dentro de Estados Unidos y las guerras en otros países que han permitido que nosotros podamos mandar un poquito más al mercado internacional. Pero no porque haya habido una inversión desde la política pública para generar mayor productividad. Y, y aún así, nuestra balanza comercial, que es lo que decía usted, lo que mandamos menos lo que compramos, tenemos un déficit de 8.000 millones de dólares. O sea, casi todo lo que nosotros consumimos aquí viene de fuera. O sea, el déficit es altísimo. Entonces, y principalmente nosotros importamos el combustible completamente, pero también medicamentos. Y también otras cosas que aquí nosotros no producimos. No, Entonces, pues nuestro panorama económico realmente es bastante incierto y es bastante inclinado hacia que unos pocos van a verse beneficiados de este crecimiento económico, mientras el resto, que vamos a sufrir los recortes en salud, en educación pública, en la mala calidad de la obra pública que se está haciendo. Entonces, las condiciones de los más pobres y los más vulnerables se van a ir poniendo más difíciles. Y además de esto, de que vemos las cosas menos para nosotros, también estamos más endeudados. O sea, eso quiere decir que en el futuro hay menos inversión todavía para nosotros. No podemos decir vamos a pasar un par de años mal y ni nos vamos a recuperar. No, estamos hipotecados 20 años. Entonces, en 20 años, la inversión social no va a crecer, sino que se va a ir recortando. Estamos bien frágiles, por decirlo así. Es Así. una dependencia que yo personalmente la considero también peligrosa, ¿no? La dependencia tanto alimenticia que de medicamentos y también de las remesas del dinero. Porque en por ejemplo, una ola de pandemia y no se pueda exportar o importar productos, va a aguantar hambre la gente porque dependemos de eso, no tenemos la solución a nivel nacional y lo mismo pasaría con la remesa.
no con lo que usted acaba de contar, que tal si los salvadoreños dejan de venir y también que Norteamérica, los Estados Unidos, no es que esté, digamos, de lo mejor, ¿ya? Ahí ganar dinero si estás trabajando ahorita en la industria de armamento, ¿no? Pero en los otros rubros cada vez está en decadencia, entonces también puede disminuir eso en un momento a otro, ¿no? Pero miren, vamos a pedirle ya un comentario y unas líneas generales porque se nos pasó ya la horita. A mí me toca siempre dar el término de la reunión porque el Marvin nunca se atreve y me toca a mí, ¿no? Es que le vamos a pedir ahí que nos dé, digamos, una línea general, ¿no? Para así como un resumen o como una conclusión, ¿verdad? Sobre lo que hemos conversado como despedida para la gente que nos está escuchando. Sí, bueno, El Salvador está ahorita en una etapa difícil, con crecimiento, que aunque pareciera que estamos creciendo moderadamente, nos estamos endeudando altamente, ¿verdad? Y tenemos, como decía ya el compañero, una economía frágil que depende de las remesas, altos niveles de endeudamiento, ¿verdad? Porque tenemos riesgos fiscales por la mala ejecución que tiene el gobierno, por el gasto excesivo que tenemos en cosas que no son necesarias, en gasto y recortes al área social, ¿verdad? Entonces necesitamos que se hagan políticas más responsables y orientadas a la protección de esta población vulnerable que somos la gran mayoría en el país. Y el otro año va a ser un año difícil porque el presupuesto ya muestra cuáles son las prioridades del gobierno, que van a ser principalmente publicidad, represión y más fortalecimiento hacia la parte privada de la economía y no hacia las obras sociales. Entonces, estas condiciones lo que hacen es que nos van obligando a tener que recuperar nuestro valor y organizarnos. Solamente así vamos a poder nosotros hacerle frente a estas condiciones difíciles que se vienen. Tenemos que superar el individualismo y comenzar a organizarnos porque de manera colectiva podemos tratar de recuperar algunos de nuestros derechos y presionar al gobierno para que cumpla con su mandato constitucional. Muchas gracias, licenciada. Bueno, aquí también le voy a pedir al compañero Marvin que se vaya despidiendo tanto de la licenciada como de la gente que nos está escuchando. Compañera Carolina, ha sido un honor tenerte. Esperamos que sí sea la primera, pero no la última, porque se nos quedaron tantos temas, pues, y en el tinte y otras cosas que hay que profundizar. Nos encantó tenerte, lo único que el panorama, pues, ¿verdad? Después de tus explicaciones técnicas, nos dejaste más preocupados, pues, pero hay que analizar la realidad, la filosofía del avestruz no funciona y hay que ver la realidad, pues, ¿verdad? Y ojalá que todos los que vivimos fuera, pues, y los que viven allá y los que vivimos fuera, abramos los ojos, pues, ¿verdad? De que no es yéndonos a tomar una fotito a la vinada, llegando 15 días que vamos a cambiar la realidad, pues, bueno, soy Marvin de Cartagayo, Chalate, un salvadoreño preocupado, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Bueno, yo agradecerles a todos los que han comentado, que hay varios comentarios, todos dicen muchas gracias por la información que nos has dado, ¿ya? Hay buenos comentarios al respecto y que, como dice Marvin, vamos a querer tener nuevamente acá para que nos vuelva a explicar algunas nuevas situaciones que se generen o desglosar algún rubro de economía, pues para nosotros entender mucho mejor por dónde van las cosas. Antes decíamos los tiros y no me meten preso, decimos tiros, ¿no? Para dónde van las cosas, mejor dicho, ¿verdad? Así que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, ha sido un placer, ¿no? Y esperamos tenerte nuevamente acá en el Frente Intercontinental, ¿verdad? Yo me voy a tener que despedir también acá con la canción que caracteriza al Frente Intercontinental. Les deseo que sigan teniendo un feliz viernes. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando
un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.